esta función, esta deformación epsilon sub c, yo puedo asumirla que va a ser igual a epsilon sub 0 por el coeficiente de Cree. De forma tal que la deformación epsilon sub t, por ejemplo en este punto, en este instante de tiempo t, es epsilon sub 0 que multiplica a 1 más el coeficiente de Cree. Bueno, teniendo en cuenta que la deformación en un instante de tiempo t, yo la puedo representar o la puedo describir como la deformación epsilon sub 0, que sería la deformación instantánea, el momento de aplicar la carga, por un término que es 1 más el coeficiente de Cree, y sabiendo que la relación entre sigma 0 y epsilon sub 0 es el módulo de elasticidad estático del hormigón, y si yo llamo a la relación entre sigma sub 0 y epsilon t, epsilon en el instante t, la voy a denominar módulo de elasticidad sostenido. Fíjense que ese módulo de elasticidad sostenido va a ir cambiando con el tiempo. En el instante inicial, epsilon, el módulo de elasticidad sostenido es epsilon sub 0, pero a medida que yo me voy desplazando hacia la derecha, porque la información va aumentando, el módulo de elasticidad sostenido cada vez va disminuyendo. Bueno, teniendo en cuenta, o llamando módulo de elasticidad sostenido a la relación entre la tensión sigma 0 y la deformación total para el instante t, y sabiendo que el módulo de elasticidad estático es sigma sub 0 sobre 0 sub 0, bueno, yo obtengo que el módulo de elasticidad sostenido va a ser igual al módulo de elasticidad estático multiplicado por 1 sobre 1 más el coeficiente de Cree. Esto es simplemente reemplazamos la deformación total en esta expresión por este término, tenemos en cuenta que sigma 0 sobre epsilon 0 es epsilon sub 0, y bueno, y nos queda esta expresión que tenemos acá. Esto me permite determinar un parámetro que no representa ninguna propiedad del material, porque en realidad el módulo de elasticidad sostenido no es una propiedad del material, pero es una manera a los efectos del cálculo de poder incorporar el fenómeno del Cree para el cálculo de las tensiones. Es decir, que si yo quisiera determinar, ahora vamos a ver en la transparencia siguiente, frente a un fenómeno de relajación, cuál es la tensión inducida frente a un cambio de volumen, vamos a ver que lo que yo voy a hacer es directamente a la deformación restringida, en vez de multiplicarla por el módulo de elasticidad estático, la voy a multiplicar por este módulo de elasticidad sostenido. Y eso me va a dar la tensión considerando, o la tensión relajada como consecuencia del fenómeno de Cree. Este gráfico nos permite ver cómo la deformación a tensión constante aumenta por efecto del Cree. Veamos el otro fenómeno, que es el de relajación. Es decir, si yo ahora lo que hago es, en un instante de tiempo inicial y en un periodo de tiempo corto, aplico una tensión sub 0, lo cual genera una deformación epsilon sub 0. La relación entre sigma sub 0 y epsilon sub 0 es el modo de elasticidad estático, y ahora lo que hago es, en vez de dejar fijo la tensión, lo que dejo fijo es la deformación, es decir, impongo una deformación.
es decir, estaría en un caso de deformación impuesta, lo que voy a tener es que como consecuencia de la tensión se va a ir relajando, es decir, la tensión va a ir disminuyendo. Para un instante de tiempo t cualquiera, como por ejemplo el que correspondería a este punto en el gráfico, yo voy a tener una tensión sigma para ese instante de tiempo t. ¿Cómo obtengo esa tensión sigma para ese instante de tiempo t? La obtendría directamente multiplicando la deformación impuesta epsilon sub 0 por el módulo de elasticidad sostenido. Sabiendo que el módulo de elasticidad sostenido es epsilon por 1 dividido 1 más el coeficiente de Clip, la tensión en el instante de tiempo t para un caso de deformación impuesta tuvo que pegar. Pero si no, no tenía por qué pegar. Porque el padre, el pegar a la red, tiene que pegar a todo. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Lo puede cerrar? Bien. Entonces, la tensión en un instante de tiempo t va a ser la tensión sigma sub 0 por 1 dividido 1 más este coeficiente de Clip. Vamos a ver cómo determinamos este coeficiente de Clip. Coeficiente de Clip en el ACI 209 2R, fíjense que es un coeficiente que depende del tiempo. El ACI 209 lo describe, permite determinarlo a través de esta expresión matemática. Phi sub t, t sub 0, es el coeficiente de Clip para un instante de tiempo t cualquiera, cuando la deformación restringida o la carga se aplica a la edad t sub 0. En los análisis térmicos, cuando uno hace un análisis tensional por coacción térmica, el valor de t sub 0 que se adopta es la edad a la cual se alcanza la temperatura máxima en la estructura. Porque consideramos que a partir de ahí comienza la etapa de enfriamiento y por lo tanto comienzan las solicitaciones de tracción en la estructura. Es un criterio, ¿eh? Ese es un criterio. Si quiero aplicar el coeficiente de relajación por Clip a un caso de contracción por secado, bueno, T sub 0 será la edad a la cual finaliza el curado, o a la cual comienza la contracción. Bueno, la expresión es esta que está acá, T sub 0 es lo que acabo de decir. Este parámetro se adopta igual a 1. D es una función, es un factor que depende de la relación volumen-superficie y que de acuerdo a la ACI, o el ACI toma la misma expresión que la función f, que para el caso de contracción por secado, y phi sub u es el valor último del coeficiente de Clip a larga edad. Ese valor último del coeficiente de Clip a larga edad se puede medir en el laboratorio mediante ensayo de Clip o, como lo sugiere el ACI 209, recomienda adoptar un valor de 2,35 para el valor último del coeficiente de Clip. Bueno, la lógica de esta expresión matemática es la misma lógica de las expresiones matemáticas para contracción por secado. Fíjense que se parecen bastante la función. Y de la misma manera, este término, que era el término gamma SH para contracción por secado, acá tenemos el término phi sub u, también este término phi sub u 235 hay que afectarlo por una serie de factores de corrección. Esos factores de corrección es el factor gamma sub c. Bueno,
tiene en cuenta una serie de factores de corrección parciales que son función de la edad de aplicación de la carga, de la humedad relativa ambiente, de la relación volumen-superficie, del contenido de arena del hormigón y del contenido de aire en el hormigón. Bueno, de la misma manera que lo vimos para la contracción por secado, hay factores de contracción, factores de corrección. Para el caso del coeficiente de Crip, por curado tenemos la función, si es curado húmedo o curado vapor, hay dos coeficientes de factores de corrección para la edad de aplicación de la carga, factor de corrección por humedad relativa ambiente, factor de corrección por relación volumen-superficie, es el mismo que para contracción por secado, factor de corrección por contenido de arena, factor de corrección por contenido de aire. Y veamos un ejemplo y nos tomamos 5 minutos de descanso. Para el mismo ejemplo que vimos la contracción por secado, esos son los mismos datos del problema. Obtenemos los factores de corrección para el caso ahora del cálculo del CRIP, del factor de CRIP. Esto da 1D por edad de aplicación de la carga, 0,74 por humedad, 0,70 por relación volumen-superficie, 1 por contenido relativo de arena, 0,86 por contenido relativo de aire. Multiplicamos todos esos factores, me da un factor de corrección de 0,49. Quiere decir que el coeficiente CRIP último va a ser el valor 2,35, que recomienda la CI 209, por el factor de corrección 0,49, lo termina dando un valor de 1,15. Si queremos ver cuál es la expresión matemática, lo que tenemos que hacer es utilizar la expresión matemática de la CI 209, el tiempo de aplicación de la carga, en este caso lo tomamos como 3 días, en el caso de que estamos aplicando el coeficiente de CRIP para un caso de contracción, de tensiones inducidas por contracción por secado, era 3 días el ejemplo que estábamos analizando. Bueno, introduciendo el valor del parámetro D, los 3 días y el 1,15, nos da una función que depende del tiempo. Esa función, dependiendo del tiempo, nos da este valor, esta curva, está acá en negro, que fíjense que para 360 días da un valor, un factor de corrección de perdón, lo que estoy dibujando acá no es phi sub t, sino que lo que estoy dibujando acá es 1 dividido 1 más phi sub t. Bueno, ese valor me da 0,60. ¿Por qué estoy dibujando ese parámetro 1 sobre 1 más phi? Porque 1 sobre 1 más phi es el factor que multiplica al módulo de elasticidad para poder darme el módulo de elasticidad sostenido. Es decir que lo que estaríamos dibujando en este gráfico es la relación entre el módulo de elasticidad sostenido y el módulo de elasticidad estático. Fíjense entonces que este valor de 0,60 representa lo que es la magnitud en la cual se relajan las tensiones por efecto del coeficiente de Crip o la relajación por Crip. Bueno, nos tomamos un poquito más. 11 y perdón, yo tengo las 10:20. Acabamos de ver ante la pausa un método, un procedimiento para poder predecir la contracción por secado y su evolución en el tiempo. Hemos visto una manera también relativamente empírica, relativamente rápida, sencilla de poder, obviamente después ustedes tendrán que
mirarlo con más detalle. No es fácil captarlo en corto tiempo el procedimiento, pero pueden seguir el ejemplo y pueden ver la norma. No tiene ninguna complejidad. ¿Cómo poder estimar el delta T? Es esa diferencia máxima de temperatura para poder hacer un análisis térmico por gradiente de masa. Y vamos a ver ahora, y hemos visto también el factor de relajación por clip. Vamos a ver ahora otro cambio de volumen, que es lo que se conoce como contracción autógena, que a diferencia de lo que es la contracción por secado, la contracción autógena es aquella contracción que se da en el hormigón sin intercambio de humedad con el medio ambiente. Es decir, sería la contracción que nosotros tenemos en el material aún durante el periodo de secado húmedo. Es decir, uno piensa que durante el curado de secado húmedo no hay contracción por secado, efectivamente no hay contracción por secado, pero sí hay una contracción que se denomina autógena, que es una contracción por secado interno de la red capilar asociada a la hidratación del cemento. A medida que el cemento se va hidratando, en una condición de no intercambio con el medio ambiente, ese secado, esa hidratación genera un secado progresivo de los capilares, y ese secado progresivo de los capilares genera una contracción. Es lo que se denomina, por lo tanto, contracción autógena. En los elementos estructurales de gran volumen, es más importante la contracción autógena que la contracción por secado. Es decir, la contracción de secado se da por intercambio de humedad con el medio ambiente. En elementos de espesor no muy importante, hay una migración de humedad desde la masa hacia el exterior, como por ese fenómeno de secado, ¿no? Pues intercambio de humedad con el medio ambiente, pero en un elemento, imagínense el núcleo de una presa. El núcleo de una presa no intercambia humedad con el medio ambiente. Entonces ahí en el núcleo de una presa, el fenómeno de contracción más importante es el autógeno, no la contracción por secado. Así que por eso es importante también tener en cuenta este otro fenómeno y poder ver de qué manera lo podemos predecir. Bueno, el ACI no habla de contracción autógena, ¿sí? El ACI simplemente habla de contracción por secado, con lo cual el ACI asume que mientras yo tengo curado húmedo no hay contracción, y a partir de que comienza el secado tengo una contracción por secado. De alguna manera, esa contracción por secado que considera el ACI a partir de que finaliza el curado, de alguna manera tiene en cuenta los dos fenómenos, porque es muy difícil desacoplar los dos fenómenos. De manera, cuando uno mide la contracción en un ensayo de laboratorio de una probeta, tiene la probeta expuesta a la condición de humedad que sea, pero internamente también se están generando los fenómenos, hay fenómenos de autodesecación asociados a la hidratación del cemento. Es decir, el ACI, cuando presenta la función de variación de la contracción en el tiempo, que llama contracción por secado, en realidad, a partir de la edad en que comienza a exponerse el elemento a secado, están contempladas las dos, la autógena y la que sería por secado, entendiendo al secado como intercambio de humedad con el medio ambiente. En cambio, la norma europea, que es lo que les voy a mostrar ahora,
desacopla, presenta expresiones matemáticas desacopladas. Entonces, por un lado, presenta la expresión matemática para lo que es contracción autógena y por otro lado, presenta una expresión matemática de lo que es contracción, lo que sería la contracción por secado. Bueno, vamos a hablar, les voy a mostrar un poquito el método de estimación de la contracción autógena de acuerdo a la normativa europea. EN 1992-1-1. De acuerdo a esta norma, la contracción por secado, la contracción autógena, epsilon sub CA, en función del tiempo, la podemos estimar mediante una función beta, que es la función que tiene en cuenta la evolución en el tiempo del fenómeno, multiplicado lo que sería la contracción autógena a tiempo infinito. La contracción autógena a tiempo infinito, de acuerdo a la norma europea, se determina mediante esta expresión muy sencilla. Acá no intervienen factores de corrección en función de la composición del hormigón. Simplemente la norma europea da una expresión donde la contracción autógena a tiempo infinito solamente es función de la resistencia especificada. Es decir que, si yo quiero saber la contracción autógena de un hormigón H35, acá pongo 35 megapascales. Un hormigón H40, acá pongo 40 megapascales. 40 menos 10 multiplicado por 2,5, todo eso por 10 a la menos 6, sería la contracción autógena a tiempo infinito. Bueno, de alguna manera, la resistencia, a mayor resistencia, uno tiene menor relación agua-cemento, tiene mayor volumen de pasta, y de alguna manera el hecho de considerar ahí la resistencia no es porque físicamente la contracción autógena depende de la resistencia, pero sí los factores que afectan a la contracción autógena, como es la relación agua-cemento y como es el volumen de pasta, de alguna manera están vinculados con la resistencia. Como estas son expresiones empíricas, el CEP propone esta expresión sencilla porque es muy práctico directamente entrar con la resistencia especificada y obtener el valor de cálculo. La función beta, que tiene en cuenta la variación en el tiempo de la contracción, es 1 menos E elevado a la menos 0,2 por el tiempo t elevado a la 0,5, es decir, por raíz del tiempo t. Así que es relativamente sencilla la expresión, y eso da lugar a curvas como esta que tenemos acá. Es decir, en función de la resistencia especificada, que fíjense que es el único parámetro a tener en cuenta, tenemos las curvas de contracción autógena en función del tiempo para hormigones de distinta resistencia. Fíjense que para hormigones H30, bueno, la contracción autógena está del orden de los 40 micrones, 50 micrones por metro como valor final. Mientras que la contracción por secado, que hemos visto que depende de la relación volumen-superficie del elemento, de la dimensión del elemento, y otros factores, pero estamos hablando en general de un orden de magnitud por encima. Es decir, la contracción autógena es un orden de magnitud menor que la contracción por secado, como para tener un número en la cabeza. Sí, la contracción por secado, estamos siempre hablando de 300, 400 micrones por metro. Contracción autógena, 30, 40 micrones por metro. Bueno, hay en la misma norma europea, hay una tablita que me da valores de la contracción autógena en función de la resistencia especificada a 3 días y a 28 días. ¿Por qué 3 días y por qué 28 días? Bueno, porque 3 días
recuerden que les dije, es una edad de referencia para los cálculos de fisuración a edad temprana, y por lo tanto la norma europea directamente propone tablas donde dice, bueno, si usted va a hacer una verificación de fisuración a edad temprana y considera la contracción autógena, a 3 días vale este valor que está en la tabla. Para un cálculo a larga edad es el valor último que está acá en la tabla, será la tercera fila. Y si uno quiere, a 28 días está puesto ahí como un valor de referencia. Es decir, para un cálculo de fisuración a temprana edad, digamos, si uno adopta 3 días como edad de referencia, trabajamos con estas contracciones autógenas. Si hacemos un cálculo a larga edad, o edad final, trabajamos con contracciones autógenas de esta magnitud. Digamos, estamos hablando en el caso, supongamos que tengamos que hacer un análisis para una estructura muy masiva, donde la contracción por secado sea irrelevante en el núcleo de la estructura, entonces solamente tenemos contracción autógena. En general, en la mayoría de los casos, digamos, estructuras convencionales, tabique, una platea de fundación que puede tener 50, 60, 1 metro, 1 metro y medio, a lo sumo, a larga edad trabajamos con contracción por secado, con la fórmula predictiva que vimos del ACI o cualquier otra fórmula. A temprana edad trabajamos con contracción autógena y se desprecia la contracción por secado. Es decir, en elementos estructurales normales, convencionales, cuando uno hace un análisis de fisuración, trabajamos con contracción autógena a edad temprana o con contracción por secado a larga edad. En elementos estructurales muy masivos, supongamos una presa de hormigón, directamente ahí se trabaja con contracción autógena para los cálculos de gradiente de masa, y eventualmente si uno quiere hacer algún análisis en los análisis de gradiente de superficie, bueno, puede considerar ahí contracción por secado para la superficie de la estructura. Bien, esto lo paso rápido. La norma europea, la 1992, también propone un procedimiento, así como lo propone para la contracción autógena, propone un procedimiento para poder determinar o estimar la contracción por secado, distinto al procedimiento del ACI. Ahora después vamos a comparar lo que da un caso y lo que da otro en el ejemplo ese que habíamos presentado. Bueno, en el caso de la norma europea, la contracción por secado, la contracción por secado a larga edad, lo que para el método ¿se acuerdan del ACI? Era los 780 micrones por metro multiplicado por todos esos factorcitos de corrección. En el caso del ACI, perdón, en el caso de la norma europea, esa deformación final se obtiene con esta expresión. Esa contracción final se obtiene por esta expresión. Si aparece un parámetro que depende de la humedad relativa ambiente, eso es importante porque es un factor determinante, es un factor de peso muy importante, y aparecen otros factores, otros parámetros a tener en cuenta, como son estos parámetros alfa DS1, alfa DS2, son parámetros que dependen del tipo de cemento, y la resistencia media a compresión del hormigón. Este FCM0 vale 10 megapascales, es un término de referencia. El parámetro beta para corrección por humedad es esta expresión que está acá abajo, es 1,55, que multiplica 1 menos la humedad relativa dividido una humedad relativa de referencia, que es 100% elevado al cubo. Entonces
Entonces uno acá entra por humedad relativamente en el lugar donde tiene la estructura, pues puede ser la humedad promedio, anual, o si quiere estar del lado de la seguridad, que si uno puede tomar la humedad relativa en los promedio de los meses más secos, eso depende de cada uno, y obtenemos un parámetro beta, este parámetro beta. Entonces, el valor de beta multiplicado por lo que me da esta expresión, que como les dije, depende del tipo, solamente depende del tipo de cemento y de la resistencia media a compresión del hormigón, me daría el valor de la contracción a larga edad. Y la curva que describe la contracción en función del tiempo es esta función que está acá. Es ese valor de contracción a larga edad multiplicado por la función que tiene en cuenta cómo varía en función del tiempo el fenómeno, y un parámetro K sub h que tiene en cuenta que es función de h sub 0, donde h sub 0 es un parámetro que depende de la relación entre la sección transversal de la estructura y el perímetro expuesto. Es la relación volumen-superficie equivalente a la relación volumen-superficie del método de la CI. Fíjense que en el fondo están dando vuelta las mismas variables en el fenómeno: la humedad, la relación volumen-superficie, la deformación a tiempo infinito y una función que uno adopta que describe cómo evoluciona en el tiempo el fenómeno. Entonces, este parámetro K sub h, reitero, este parámetro K sub h es función de h sub 0, se saca de esta curva, donde h sub 0 es 2 veces la sección transversal del elemento dividido el perímetro expuesto a secado del elemento. Uno entra con h sub 0, obtiene K sub h, y ese valor de K sub h es el que va en esta expresión. Este término es el que se obtiene con la expresión anterior, y esta es la función que describe cómo varía con el tiempo el fenómeno, que es esta expresión que está acá abajo. Esta expresión que está acá abajo, donde se vuelve a introducir en la expresión el parámetro h sub 0. Vuelve a estar el parámetro h sub 0 contemplado dentro de esta expresión. Acá t sub s es el tiempo donde se inicia el secado, o sería el tiempo de finalización del curado húmedo en la estructura. Bueno, si para el mismo ejemplo que estuvimos analizando usamos las expresiones a partir del método de la norma europea, lo primero que calculamos es el factor beta, ese factor beta entrando con la humedad relativa ambiente, digamos, esta expresión matemática es esta curva, entramos con la expresión media, obtenemos el factor de corrección beta, tenemos que determinar el valor de epsilon, es decir, la contracción a tiempo infinito. Acá lo que yo he representado en este gráfico, para poder después resolverlo de manera gráfica, estas funciones que están representadas es la relación entre la deformación a tiempo infinito y el valor de beta. Es decir, estoy representando este término que está acá, 0,85 por lo que está por el corchete, por 10 a la menos 6, donde se consideraron los valores de alfa ds1 y alfa ds2 para cemento normal, cementos lentos, que serían los compuestos o cementos de alto horno, y cementos rápidos, como serían cementos de alta resistencia inicial o cementos 50. Entonces, de esa manera, uno entrando con el valor de la resistencia media compresión y la curva que corresponde al cemento, obtenemos la relación entre
la deformación, la contracción a tiempo infinito sobre el parámetro beta, de forma tal que, si para el caso nuestro, que entramos es un H35, con lo cual la resistencia media que consideramos de 40 megapascales, como resistencia media de diseño de hormigón, consideramos que es un cemento normal, obtenemos un valor de 350 por 10 a la menos 6, ese valor de 350 multiplicado por el factor de corrección por humedad, que había dado 1,30, me da el valor de la contracción a tiempo infinito. Bueno, calculando cuánto vale el parámetro H0, que es función del... a ver, me quedé sin pila en el ratón. Bueno, voy a manejar con esto. Calculando, entrando con el parámetro H0, que ¿se acuerdan? H0 es 2 veces la sección transversal dividido el perímetro expuesto. Para el ejemplo da 350. Entramos en la curva, obtenemos KH 0,73. Bueno, ya tenemos entonces calculado todos los parámetros para introducir en la expresión matemática y obtener la curva de contracción por secado en función del tiempo. Acá en esta curva está representada la curva de variación, la contracción autógena en función del tiempo, de acuerdo a la expresión de la norma europea, es esta que está en trazo discontinuo más gruesa. La contracción por secado, que es esta línea de puntitos de la norma europea, la que corresponde a la expresión que les mostré en la transparencia anterior. En color celeste está la suma de la contracción por secado más la contracción autógena hasta 3 días, que es la edad en la cual, a partir de la cual aparece el secado, lo cual da esta curva celeste de trazo continuo, y la curva en negro es la que habíamos obtenido para el ejemplo que habíamos analizado para la predicción de la CI 209R. Fíjense que si vemos la curva celeste continua y la curva negro, más o menos dan un comportamiento bastante parecido. Bueno, vamos a cambiar de tema. En estos últimos 35 minutos vamos a hablar les quiero comentar algo sobre predicción de propiedades. Guarden un minutito. Estoy cambiando el PowerPoint. Bueno. Bueno, me dicen ustedes si se está compartiendo la pantalla. Sí, se ve. Bueno, a ver, en lo que viene esta parte vimos evolución de, digamos, predicción de, para poder predecir cambio de volumen por temperatura, cambio de volumen por contracción por secado, cambio de volumen por contracción autógena y el coeficiente de Cripps que me permite poder después considerar la relajación de tensiones debido al fenómeno de Cripps para el cálculo tensional. Para el cálculo de fisuración es necesario considerar en el análisis también, además de las acciones, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, y hasta ahora hablamos de acciones,
que son los cambios de volumen, tenemos que también tener en cuenta propiedades, que son propiedades que intervienen en los cálculos para el cálculo de fisuración. Esas propiedades son resistencia, modo-elasticidad, resistencia a la tracción, extensibilidad, y después hay una serie de parámetros térmicos que también uno tiene que tener en cuenta en un análisis térmico más sofisticado, por ejemplo, cuando uno hace un análisis mediante elementos finitos. Cuando uno hace un análisis por elementos finitos, lamentablemente con esta historia de la pandemia no hemos podido dedicarle. Nosotros habitualmente en este curso le dedicamos un par de clases por lo menos a mostrarle el manejo en la plataforma Abacus, de cómo, digamos, uno puede simular un fenómeno térmico mediante elementos finitos. Yo tengo todas las intenciones del año que viene de dar un curso de posgrado sobre el tema, porque la verdad que es una herramienta de cálculo y de uso muy importante. Yo les diría que cada vez más importante, cada vez se le está dando más importancia a estos temas, porque la problemática térmica siempre se la asoció a las estructuras de hormigón masivo, y uno siempre piensa una estructura de hormigón masivo, sí, es una presa, es un dique, y sin embargo es una problemática que está presente en elementos masivos como en elementos no masivos, y hay una cantidad de patologías en pavimentos, en tabiques, en plateas de fundación, donde la problemática térmica, aún sin ser elementos de hormigón masivo, genera problemas y tiene que ser contemplada por el proyectista. En general, los proyectistas adolecen del problema o de la limitación, o no sé por qué, de no contemplar como a estas coacciones que se originan por cambios de volumen debido a la contracción por secado, fundamentalmente, y al calor de hidratación del cemento, no lo tienen en cuenta como una acción sobre la estructura. En general, no se tiene en cuenta. Entonces, todos los cálculos, el dimensionado, las verificaciones a la fisuración de las estructuras son para las acciones de las cargas. Estática, dinámica, sobrecarga, todo lo que ustedes ya saben. Todo lo que han visto en hormigón 1 o 2, lo que no han hecho hormigón 2 ya lo verán. Bueno, todo lo que se ve ahí es lo que se termina, obviamente es sumamente importante, es probablemente lo más importante para el cálculo de estabilidad de una estructura, que el dimensionado, pero no hay que perder la mirada que las estructuras también están solicitadas por estas coacciones. Y estas coacciones generan fisuras, generan problemas. ¿Por qué generan problemas? Porque las armaduras no pueden inhibir la formación de estas fisuras. Solamente pueden controlarlas. Entonces es muy común que aparezcan fisuras debido a estos fenómenos. Bueno, entonces lo que les decía, en los programas de elementos finitos, nosotros tenemos que darle o entramos como parámetro como dato de entrada en el programa, cuando es un análisis térmico, bueno, obviamente no introducimos cargas en newtons, o en newton por metro, o en newton por metro cuadrado, o no introducimos un acelerograma para un análisis sísmico, o no, y no introducimos el módulo de elasticidad o el coeficiente de Poisson para poder determinar las tensiones. Digamos, en una resolución por elementos finitos de un análisis térmico, el equivalente a lo que es la carga, en términos, como les decía, de newtons, newton por metro cuadrado, el equivalente, la acción equivalente en un problema térmico es la curva de elevación adiabática de temperatura. El estado de carga en un problema térmico es la curva de elevación adiabática de temperatura. Y
no es el módulo de elasticidad, no es el coeficiente de Poisson. Son otros parámetros. Es el coeficiente de conductividad térmica, es el coeficiente de convección, que es el intercambio de calor entre la estructura y el medio ambiente. Y después sí, para el análisis tensional del problema térmico, aparece el coeficiente de dilatación térmica, aparece el CRIP y aparece el módulo de elasticidad. Pero para resolver el problema térmico, así como vimos este procedimiento tan elemental de la CI 207, 2R, donde de manera muy empírica me permite determinar un delta T, que como un valor único. Fíjense que lo único que determino con todo ese procedimiento es un delta T. ¿Y qué es el delta T? La diferencia de temperatura entre la temperatura máxima en la estructura y la temperatura de equilibrio. Bueno, y con ese delta T puedo hacer un cálculo, puedo calcular un gradiente térmico de superficie, de masa. Y también puedo calcular un gradiente térmico, puedo hacer un análisis térmico también de edad temprana. Después lo vamos a ver, conociendo la temperatura máxima en la estructura. Y también puedo hacer un análisis por gradiente de superficie de edad temprana, conociendo también esa elevación máxima de temperatura en la estructura. No es poco, es un método empírico, pero digamos, el método más sofisticado es el método de elementos finitos, un cálculo por método de elementos finitos. Y ahí el parámetro de entrada fundamental es la curva de elevación adiabática de temperatura. Además de otros parámetros, como les comentaba, que es la conductividad térmica y el calor específico, otro parámetro importante, y los coeficientes de convección. Bueno, como la curva de elevación adiabática de temperatura es un parámetro muy importante en este tipo de programa, este tipo de análisis, y también fíjense que en el método simplificado, donde seamos uno parte de curvas de elevación adiabática de temperatura para ese contenido de cemento de referencia y para distintos tipos de cemento, yo podría meter en ese gráfico la curva de elevación adiabática de temperatura real que correspondería a mi hormigón, con lo cual tendría una mejor aproximación aún en ese método empírico. Lo que les voy a mostrar ahora, lo que les voy a hablar en estos 25 minutos que nos quedan de clase, que no voy a poder agotar la presentación, después la presentación ustedes verán qué es lo que hay ahí adentro también, son predicciones de propiedades en general. Sí le quiero dedicar tiempo a lo que es la predicción de la curva de elevación adiabática de temperatura. Bueno, nada, esto simplemente es para refrescar con lo que ya sabemos. La pasta de cemento sabemos que es una dispersión de partículas sólidas de cemento en agua, que desde el momento en que esa partícula sólida de cemento está en contacto en agua, empieza a ocurrir una serie de fenómenos físicos y químicos que en un determinado momento dan inicio o dan comienzo al desarrollo de los productos de hidratación. Y esos productos de hidratación evolucionan en el tiempo, ya lo sabemos, confiriéndole al material sus propiedades mecánicas fundamentalmente. Ahora, ese proceso de desarrollo de productos de hidratación, por cómo es la química, cómo es el fenómeno, va acompañado de una generación de calor. Es un proceso fuertemente exotérmico. Ese calor de hidratación, obviamente, depende del tipo de cemento y depende también en el hormigón del volumen, del contenido de cemento que tenga el hormigón. Entonces, bueno, vamos a ver dos métodos, dos procedimientos empíricos para poder predecir la curva de elevación adiabática de temperatura. La curva de elevación adiabática de temperatura se puede medir en un ensayo de laboratorio. Eso tienen que saberlo. Es decir,
debido al calor de hidratación del cemento, bueno, se genera calor en el hormigón, y si en condiciones adiabáticas, la evolución de temperatura en función del tiempo es lo que nosotros denominamos curva de elevación adiabática de temperatura. Esa curva de elevación adiabática de temperatura está representada en rojo, que comienza a elevar temperatura cuando comienzan las reacciones de hidratación y que obviamente después tienden a alcanzar un valor asintótico. Fíjense que es importante que vean la escala en el tiempo. Fíjense, prácticamente dentro de las primeras 36 horas se desarrolla la mayor temperatura, es decir, se libera la mayor cantidad de calor en este proceso de hidratación. Tiene que ver por cómo es el proceso. Se acordarán ustedes, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Un poco están representadas en este gráfico. Es decir, que hay una fuerte liberación de calor en las primeras 36 horas. Estamos hablando en condiciones adiabáticas. Fuerte elevación de calor y por lo tanto hay una importante elevación de temperatura. Fíjense la velocidad con la cual aumenta la temperatura en las primeras horas, ¿no? Y bueno, y después no significa que a las 48 horas el cemento no va a liberar más calor, sino que va a seguir liberando calor a lo largo del tiempo hasta que se alcance el grado de hidratación final que pueda tener el hormigón bajo las condiciones en cuales el hormigón esté expuesto. Bueno, esta curva que está en rojo es la curva clave, vimos que era la curva clave para poder estimar ese delta T en el método empírico, y es una curva clave para poder resolver un problema térmico mediante método de elementos finitos. Esta es la curva de solicitación térmica de la estructura, para el elemento estructural. Bueno, vamos a ver cómo podemos predecir, les voy a mostrar yo 2 métodos de cómo predecir esta curva, para después sí poder meter esa curva en un programa de elementos finitos y resolver un problema térmico. Bueno, por supuesto que se puede determinar experimentalmente. Eso que vemos ahí es un dispositivo experimental para poder determinar la curva de elevación adiabática de temperatura en el hormigón. Es lo mejor. Es lo mejor. Yo coloco mi hormigón ahí y determino experimentalmente la curva de elevación adiabática de temperatura. Ahora, si yo les digo que en Argentina hay un solo laboratorio tiene un equipo para medir elevación adiabática de temperatura, y es un equipo semiadiabático y lo tiene el Centro Técnico Loma Negra. Por lo tanto, es de uso restringido para los clientes, para aquellos clientes que Loma Negra brinda sus servicios y por lo tanto son para clientes que elaboren hormigones con cementos de Loma Negra. El INTI tenía un equipo para medir curva de elevación adiabática de temperatura y está prácticamente en desuso. Intentamos hacer unos ensayos con las presas del sur y la verdad que los resultados que se obtuvieron fueron bastante inconsistentes. Con lo cual, es la realidad. Argentina no tiene laboratorios de hormigón para caracterizar propiedades térmicas y poder hacer análisis, y a partir de esas propiedades térmicas poder hacer análisis térmico. Con lo cual, nos terminamos manejando mucho con estas predicciones empíricas que estamos viendo en esta presentación. Bueno, vamos a ver entonces un poco cuál es la base de los procedimientos empíricos para poder inferir una curva de elevación adiabática de temperatura. Primero, ver el proceso o la función que describe la elevación adiabática de temperatura en función del calor de hidratación del cemento, en función del contenido del cemento, en función de la densidad
dije, empiezo de vuelta, en función del calor de hidratación del cemento, en función del contenido de cemento que tiene el hormigón, en función del calor específico del hormigón y en función de la densidad del hormigón. La ecuación es esa sencilla que está ahí arriba, no es una ecuación para nada compleja, como verán, delta T, no nos confundamos con este delta T, por favor, porque esto está copiado y pegado de una norma. Este delta T, por favor, en serio, no se confundan. Este delta T no tiene nada que ver con el delta T de temperatura que determinamos con el método empírico del ACI 207. Este delta T es la elevación adiabática de temperatura. Es decir, debería haber borrado acá este delta y haber puesto directamente T sub A. Es más, cuando les mande la presentación, que esta ya se las mandé, le voy a mandar una revisión, le voy a sacar eso para que no se confundan. Bueno, entonces fíjense que si yo conozco el contenido de cemento que tiene mi hormigón, conozco cuál es el calor específico del hormigón, conozco cuál es la densidad del hormigón, y conozco cuál es el calor de hidratación del cemento y cómo varía el calor de hidratación del cemento en función del tiempo, yo voy a poder determinar la elevación adiabática de temperatura en función del tiempo. Entonces, fíjense que en realidad el problema de poder inferir una curva de elevación adiabática en el hormigón requiere conocer cómo varía el calor de hidratación del cemento en función del tiempo, que eso también se puede medir experimentalmente, es un ensayo que se hace sobre el cemento, o puedo inferir cómo evoluciona el calor de hidratación del cemento. Vamos a ver un primer procedimiento, que es un procedimiento que está propuesto por gente de la Universidad del Centro, acá de Olavarría, que ellos trabajan bastante, por su cercanía con la industria del cemento, trabajan bastante en estos temas, que es un método que me permite estimar el calor de hidratación del cemento a 4 edades distintas, 3, 7, 28 y 90 días, en función de la composición del clinker con el cual está hecho ese cemento. Ustedes recordarán que los 4 componentes principales del clinker son el silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Esa información tiene obligación de reportarle al fabricante del cemento, con lo cual para el cemento que uno está utilizando, esa información la conoce, y conociendo la composición entonces del clinker y utilizando esta expresión sencilla, donde para cada componente del clinker aparece un factor asociado B1, B2, B3, B4 que sale de esta tabla, estos coeficientes, tendremos un valor de B1 para 3 días, un valor de B1 para 7, un valor de B1 para 28, un valor de B1 para 90, y así para el coeficiente que afecta al silicato dicálcico, al aluminato tricálcico, al ferroaluminato tetracálcico, y de esa manera podemos nosotros determinar el calor de hidratación para el clinker o para un cemento Portland puro, serían los cementos Portland normales, en función de la composición del cemento. Fíjense que acá ya podríamos saber por lo menos conocer el calor de hidratación a 3, 7, 28 y 90 días. Veamos qué ocurre cuando en vez de un cemento puro tenemos un cemento con adiciones. Cuando tenemos un cemento con adiciones, lo que tenemos que hacer es corregir el calor de hidratación del clinker en función del tipo de adición y del porcentaje de adición que tenga el cemento. La expresión que se usa para
aplicar esa corrección es esta expresión también relativamente sencilla. H sub IT es el calor de hidratación en el cemento con un determinado I% de adición a la edad T. P es el porcentaje de participación del clínker en el cemento. Supongamos que tenemos un cemento con 20% de puzzolana. P, en este caso P, es 80. A ese P le tenemos que sumar un factor I sub I que depende del porcentaje de adición. Si la adición es una puzzolana, los coeficientes I sub I en función de la puzzolana son estos que están en esta tablita de acá abajo. Si es ceniza volante o es escoria de alto horno, los factores I sub I adoptan un valor diferente. Y H sub K es, en este caso, el calor de hidratación del clínker. Con lo cual, como yo tengo calor de hidratación del clínker a 3, 7, 28 y 90, puedo tener ahora el calor de hidratación de mi cemento con adición a 3, 7, 28 y 90 días. Entonces, este es un ejemplo, simplemente, usando esas expresiones que les mostré, para el caso de un cemento con 20% de puzzolana. Si el clínker tiene esta composición que está acá, utilizando esta expresión, con los factores, con los coeficientes B1, B2, B3, B4 que correspondan a cada componente y para cada edad, obtendríamos este calor de hidratación para el clínker. Si el cemento tiene 20% de puzzolana, bueno, utilizando para 20% de puzzolana el coeficiente I sub I 3,9, poniendo esto acá 80% más 3,9 multiplicado el calor de hidratación del clínker dividido 100, eso lo hago para 3, 7, 28 y 90 días, y tendría el calor de hidratación del cemento con 20% de puzzolana. Si yo ahora quiero determinar la curva de elevación adiabática de temperatura para un hormigón con un determinado contenido de cemento, bueno, supongamos que mi hormigón tiene 350 kilos de cemento por metro cúbico, tengo acá el calor de hidratación de mi cemento puzzolánico, y utilizando esa expresión que ya habíamos visto, multiplicando el calor de hidratación a 3 días por el contenido de cemento dividido el calor específico dividido la densidad, me daría la elevación adiabática de temperatura a 3 días, usando el calor de hidratación a 7, metiéndolo en la fórmula, tengo la elevación adiabática a 7, y bueno, y así para 28 y 90 días. Y esto sería la curva de elevación adiabática de temperatura ahora de mi hormigón con 350 kilos de cemento puzzolánico. En realidad tengo 4 puntos de la curva, a 3, 7, 28 y 90, lo que después uno hace es ajustar a una función, se utiliza una función exponencial de este tipo. Uno puede, fíjense que esta función depende de 2 parámetros, T sub 7 sería en este caso, puede ser T sub 7, T sub 3, T28, T90, normalmente se utiliza T sub 7, sería la temperatura de elevación adiabática a 7 días, por eso acá aparece el tiempo 7 acá arriba. Si yo acá utilizo la temperatura adiabática a 3 días, acá tendría que poner el tiempo de referencia 3 días. T es el tiempo, la variable, T1 se adopta igual a 1. Esta es un parámetro de ajuste que depende del tipo de cemento, pero es el que me permite ajustar la función que mejor se ajusta a los 4 puntos que yo tengo para esa curva. Bueno, entonces este es un método, fíjense, muy sencillo, que es lo único que tengo que conocer: la composición del clínker y el tipo y porcentaje de adición que tiene el cemento. Y por otro lado, obviamente, el contenido y la densidad del cemento, del contenido de cemento que tiene el hormigón y el PV del hormigón o densidad del hormigón. Adoptar un calor específico
calor específico depende del calor específico del agua, del cemento y del agregado, o sea que en realidad el calor específico también depende de la composición. Hay fórmulas muy sencillas para poder estimarlo, pero generalmente para el efecto de los cálculos se adopta un calor específico de aproximadamente 0,20, 0,22 calorías grado centígrado. Bien. Por último, lo que les quiero mostrar ahora es un procedimiento de estimación de curva de elevación adiabática de temperatura un poco más sofisticado, que es el que recomienda la normativa europea a través de un reglamento, el reglamento Siria 660. En realidad, la norma europea, en vez de predecir directamente la curva de elevación adiabática de temperatura, lo que hace es, me predice el calor total liberado, en kilojoule por kilos, y bueno, yo conocido el calor liberado en kilojoule por kilos, que es Q, multiplicado por el contenido unitario de cemento, dividido el calor específico y dividido el PV, obtenemos la curva de elevación adiabática de temperatura. Bien, este valor Q, que es el calor total liberado en función del tiempo, el Siria recomienda, en primer término, recomienda esta expresión sencilla, donde Q U sub T es el calor liberado a tiempo infinito, sería el valor asintótico, es una función exponencial. B es un parámetro que se adopta como 0,011724, T es el tiempo y C es un factor que depende del tipo de cemento y contenido de adición que tenga el cemento. Para cemento tipo 1 vale 1,6. Para cementos con escoria de alto horno es esta expresión. Para cementos con ceniza volante es esta expresión de acá abajo. De manera tal que en función del tipo de cemento y o contenido y tipo de adición, uno puede tener esta predicción del calor liberado. El valor del Q último es un valor que obviamente hay que predecirlo también. Ese valor Q último lo recomienda esta norma europea, es determinarlo como el calor de hidratación a 41 horas por el método de Langevin, no por el método de calor de disolución, porque la norma europea utiliza el método Langevin, que es el que se está utilizando acá en Argentina. O sea, que en Argentina se utilizaba el método de calor de disolución y ahora prácticamente ya no hay laboratorios que hagan calor de disolución, hacen calor por el método Langevin, es un método semiadiabático, ¿no? Bueno, entonces el Q último es el calor a 41 horas medido en el ensayo de Langevin, determinado un valor B, un factor B, que depende del tipo de cemento y o del contenido y tipo de adición que tenga el material cementicio. En la norma, como en Europa se usan, las adiciones que se usan en Europa son o bien escoria o bien fly ash, los métodos contemplan solamente estos tipos de adiciones. Así que bueno, es lo que tenemos. Si no, bueno, uno tendría que hacer alguna otra estimación para un cemento distinto, ¿no? Bueno, el
el valor a 41 días, a 41 horas del método Langevin es un valor experimental, que lo mido para el cemento que yo estoy contemplando. En el caso que yo vaya a utilizar, por ejemplo, fly ash en obra y escoria de alto horno en obra, y yo lo que haga es mezclar un cemento normal con fly ash en obra o un cemento normal con escoria en obra, que es una práctica muy usada en Europa y en Estados Unidos, muy usada. Acá se usa poco, solamente Lomax utiliza en sus plantas de elaboración de hormigón el producto es a base de cemento normal más escoria, en este caso, que incorporan ellos en la planta. Bueno, en el caso que el cemento digamos, en obra uno fabrica un hormigón a base de cemento normal más adición colocada en obra, bueno, en ese caso, si yo conozco el valor del calor de hidratación del cemento puro, a 41 horas por metro Langevin, en función del porcentaje de escoria, del porcentaje y tipo de adición, puedo estimar el Q41 para el material cementicio que yo estoy utilizando. Bueno, en la última revisión del Siria, en lugar de trabajar con esta expresión, está acá, recomienda usar, desacoplar esa función en un término Q1 más un término Q2, es simplemente para tener un mejor ajuste a los valores medidos, donde el primer término es el Q último dividido 2 por 1 menos esta función exponencial, el parámetro B y C siguen siendo lo mismo, más un término, el término Q2, donde aparece también el valor del Q último. Recuerden que el Q último es el Q41 ahora dividido ese factor, ese parámetro B minúscula, dividido 2 por el T menos T2 más D. Este tiempo T2, este parámetro D, depende del tipo de cemento y el tipo y porcentaje de adición que tenga el cemento. La norma da estas expresiones empíricas para poder determinar esos tiempos de referencia. Para un cemento Portland normal sin adición, T2 vale 3,5 y D vale 6,2. Si tengo adición, tendré que calcular el parámetro D y T2 que corresponde a la fórmula que tengo que utilizar. B, les digo, y C son las fórmulas que vimos anteriormente, las expresiones que vimos anteriormente, y bueno, de esta manera uno puede determinar el calor de hidratación en kilojoules por kilo de cemento, que después ese calor de hidratación, que es una curva, pero fíjese que este me da una curva continua, ya tengo el ajuste realizado acá, ¿no? En el método de la Universidad del Centro eran 4 puntos que yo ajustaba una función, acá ya tengo la función continua, me permite entonces determinar el calor liberado, y el calor liberado, que son kilojoules por kilo de cemento, multiplicado por el contenido de cemento y dividido por el calor específico y dividido la densidad del hormigón, me da la elevación adiabática de temperatura. Y la elevación adiabática de temperatura es el parámetro de entrada en los programas de elementos finitos. Bueno, tengo que dejar acá, pues ya se nos fue el tiempo. En lo que queda de la presentación, lo pueden mirar ustedes, no tiene ningún grado de dificultad. Lo que van a ver es funciones, expresiones para predecir evolución de resistencia a la compresión en el tiempo, módulo de elasticidad en el tiempo. Esto está sacado de las ecuaciones predictivas, fórmulas predictivas de la normativa europea, con lo cual
Seguramente algunos de ustedes deben estar familiarizados con algunas de estas expresiones, por hormigón 1, hormigón 2. Así que esto, por ejemplo, es la expresión para el módulo de elasticidad en función del tiempo. El módulo de elasticidad sostenido en función del tiempo, que ya lo vimos. El módulo de elasticidad sostenido en función del tiempo es el módulo estático en función del tiempo, que son estas expresiones que vemos acá, multiplicado por 1 dividido 1 con el coeficiente de Cripps, que ya vimos que también depende del tiempo, vimos cómo se calcula, es esta expresión, el CI 209. Resistencia a la tracción en función del tiempo, también la expresión que recomienda la normativa europea. Bueno, algunas consideraciones de resistencia a tracción efectiva. La extensibilidad, que es la deformación del hormigón cuando se alcanza su resistencia a la tracción. Bueno, hay algunas expresiones para poder predecir el valor de esa extensibilidad para casos de carga rápida o carga lenta. Acá van a ver algunas curvas, algunas tablas. Y algunas referencias a tener en cuenta respecto a coeficientes de dilatación térmica en función del tipo y petrografía del agregado, en función del contenido de humedad en el hormigón, algunas expresiones para poder predecir la conductividad térmica, algunos valores de conductividad térmica para hormigones en función del tipo y petrografía de agregado, variación de la conductividad térmica en función de la temperatura, valores de referencia para el calor específico, esto es en función de la relación agua-cemento y contenido de cemento. Y finalmente algunas recomendaciones para lo que es la conductancia térmica o convección, que es el parámetro que controla el intercambio de calor en las superficies, en las interfaces, hormigón-aire o encofrado-aire. Es decir, si yo tengo que considerar el encofrado en el análisis térmico, bueno, la estructura tendrá encofrado, entonces ahí hay hormigón en contacto con encofrado, ahí está en contacto, ahí el fenómeno es un fenómeno de transferencia de calor, de transmisión de calor, y después entre el encofrado y el aire, o entre el encofrado, o entre el hormigón y el aire, o entre el hormigón y agua, es decir, cuando el elemento sólido está en contacto con líquido, con agua, o con una fase gaseosa, el fenómeno de intercambio de calor es por convección, no es por transmisión. Entonces, cuando yo tengo este tipo de interfaces, y en la estructura, la interfase hormigón-aire está siempre, la interfase encofrado-aire está en casi todas las estructuras también. El contacto hormigón-agua se puede dar en estructuras, obviamente en estructuras que van a estar en contacto con agua. Muchas estructuras se hormigonan bajo agua. Cuando se hormigonamos el tapón de fondo en varias estructuras de estas de AISA, se hormigona bajo agua. Entonces ahí el hormigón está en contacto con agua y el intercambio de calor es por convección en la superficie de contacto. Entonces tenemos que introducir en el modelo de elementos finitos la conductancia térmica o lo que se denomina también coeficiente de convección. Y acá tienen ustedes algunos valores de referencia de qué valor adoptar para esos coeficientes de convección, para el caso hormigón-aire, para el caso encofrado-aire, dependiendo del tipo de encofrado, del espesor del encofrado, también dependiendo de la velocidad del viento, y afecta mucho, la velocidad del viento afecta mucho el fenómeno de convección. Y bueno, con esto, ahí hay unos valores de convección también adoptados. Bueno, con eso terminamos. Esto es muy largo. Y probablemente para muchos de ustedes aburrido. Pero bueno, hay que darle, ¿qué va a hacer? No, yo creo que les queda, por lo menos en estas presentaciones, les queda mucha información que ustedes
obviamente esto hay que digerirlo, hay que procesarlo, pero hay mucha información, hay mucho dato para, por lo menos como para poder arrancar y poder empezar a meterse en estos temas que son muy importantes y que sí o sí, métaselo por favor en la cabeza, los que se vayan a dedicar al cálculo proyecto estructural, póngase en la cabeza que así como dimensionan la estructura bajo la acción de las cargas estáticas o cargas dinámicas, no se olviden que existe un estado de carga adicional que es debido a las coacciones que se producen por cambios de volumen asociados a esta problemática del calor de hidratación del cemento, de la contracción autógena y de la contracción por secado, y que tienen las herramientas para poder resolverlas, no hay problema. Hay desde métodos muy simplificados o empíricos, como hemos visto, a métodos más sofisticados que tampoco son complejos, porque el que sabe manejar un programa de elementos finitos, simplemente tomar el ejercicio de adquirir el manejo de la herramienta, pero la gente que trabaja, nosotros en la facultad tenemos un grupo de mecánica computacional donde fundamentalmente trabajamos en estos problemas térmicos para análisis de fisuración por coacciones térmicas o todos estos problemas que tienen que ver con la contracción por secado. Y por el grupo nuestro pasan muchos chicos que han hecho la práctica profesional supervisada o chicos que han hecho becas. Nosotros normalmente, bueno, este año con este problema ha sido desastroso. Nosotros normalmente en el grupo tenemos 3 o 4 becarios y les enseñamos a los chicos, la verdad que ustedes tienen mucha facilidad en el manejo de estas herramientas porque se han criado con la computadora y con estas cuestiones, con lo cual los chicos que trabajan con nosotros en 15 días, 20 días, ya manejan la herramienta y resuelven problemas muy complejos, ¿no? Por supuesto que después hay que ver cada situación, cómo se conceptualiza el modelo, que parece lo más complicado, entender bien cuáles son los parámetros de entrada que uno tiene que poner en el modelo, eso también a veces es complicado, y no menos complicado es saber leer los resultados que salen del modelo, porque muchas veces, como en estos modelos intervienen muchos parámetros, condiciones de contacto, de contorno, muchas veces son modelos secuenciales, porque uno termina modelando todo el proceso constructivo de la estructura, todo el proceso hormigonado. Entonces van apareciendo etapas, y en cada etapa una superficie que es una superficie en contacto con el aire pasa de ser una superficie ahora en contacto con el hormigón. Entonces, bueno, ahí las condiciones de contorno cambian. Bueno, digo, hay muchas cosas que son propias de la construcción del modelo, que uno tiene que tener ese ojo conceptual afilado para, en el golpe de vista, ver un contorno de temperatura o ver un contorno de tensiones y darse cuenta que hay una anomalía, hay algo que no está de acuerdo al comportamiento esperado. Entonces, eso es donde en general, claro, eso lo da la experiencia, no cabe duda. Eso lo da la experiencia. Yo les diría que es lo más complicado de estos métodos. Aprender a manejar la herramienta a ustedes les resulta muy fácil. Yo personalmente no manejo la herramienta, es decir, yo no manejo Abacus, pero sin embargo hago la modelación de los problemas con los chicos sentados al lado y además detectando después los problemas que surgen con los resultados de salida del programa. Bueno, ahí hay una combinación entre la vejez y la juventud, entre la experiencia y el nivel iniciático. Pero bueno, no, simplemente decirles que esto, con un poquito de práctica, enseguida se maneja la herramienta y tiene un poder tremendo. La verdad, es tremendo, porque uno puede modelar. Nosotros hemos modelado cosas muy sofisticadas.
en estructuras muy complejas. No solamente empresas, estamos hablando de todo tipo de estructuras. Así que bueno, nada, vamos a conseguir un espacio en el programa para poder ir a la parte más interesante. La parte más interesante es ver, bueno, muy bien, ahora con todo esto que nos han dicho, ¿cómo puedo predecir la contracción por secado, la contracción autógena, la temperatura, que puedo de manera empírica o con un programa de elementos finitos? Bueno, ahora, y las propiedades, cómo varían con el tiempo, bueno, pero ahora, a ver, ¿cómo verifico un ancho de fisura? ¿Cómo calculo una armadura mínima para controlar ese ancho de fisura? Eso es lo que queda para la próxima clase. Los dejo porque en 15 minutos arranco con otra clase.